Hola, buen día, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona y para mí es un privilegio seguir compartiendo estas reflexiones acerca de conocer a Jesús. Hemos estado reflexionando acerca de estas personas que tuvieron este encuentro personal con Jesús. Y en todos estos hechos podemos ver dos grupos. Aquellos que vieron sus milagros poderosos y creyeron. Jairo, por ejemplo, el endemoniado de Gadara. Pero también podemos ver aquellos que, aunque vieron su grandeza y su poder, le rechazaron. Los sacerdotes, escribas, fariseos, la gente misma. Pero al final de su ministerio, en el tiempo de la pasión del Señor Jesucristo, pudimos constatar a otras personas, por ejemplo, los delincuentes de la cruz, donde uno le rechazó y el otro le reconoció como su Señor. Pero en ese momento tan trascendente en la fe, ese momento en la cruz, quiero llamar la atención a alguien que en una relación importante y trascendente vio en la cruz, sí, en la cruz, a alguien trascendente para tu vida. Vamos a platicar de este espectador, o quizás el actor principal del momento de la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Te ruego que esta llegue con poder a nuestras vidas. Háblanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarte a que tu Biblia la abras en Mateo 27 del 41 al 46. Déjenme leerlo. Mateo 27 Mateo 27 del 41 al 46. Dice la palabra del Señor: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban, como también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este texto se menciona a aquellos que desfilaron al frente de la cruz, injuriándole, teniéndole lástima, recriminándolo, hasta algunos diciendo que si se bajaba le reconocerían como rey. Pero hay un momento muy especial en la cruz. Se dice que desde la hora, más o menos dice el verso 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Según nuestro horario, la hora sexta eran las 12 del día. Y hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, hubo una gran oscuridad. Esta oscuridad que se daba en toda la tierra de Israel. ¿Qué implicaba esta oscuridad? Parecía que esta oscuridad podía representar a la tiniebla venciendo la luz, pero no es así. Aquella oscuridad tuvo mucho que ver con el clímax que se estaba viviendo en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Esto tenía que ver con esa ira que Dios
descargaba sobre la realidad que estaba viviendo su hijo. Sí, su hijo Jesucristo se estaba constituyendo en pecado, cargando el pecado. Dice Isaías, porque lo profetizó allá en el capítulo 53, mas él cargó el pecado de todos nosotros. En otras palabras, aun cuando la humillación del ungido de Dios empezó en su encarnación, en su nacimiento y durante toda su vida, como también Isaías lo menciona en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es ese momento donde podemos decir que Jesús experimenta ese quebranto. Nos dice que cerca de ese momento específico, en el verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento muy complejo de poder explicar. Se constituye en lo personal como la médula espinal de nuestra fe, de nuestra salvación. Jesús dice a gran voz, en lo que pareciera ser un clamor doloroso, Elí, Elí, que significa Dios mío, Dios mío. Era un llamado al Padre. Algunos guardias pensaban que estaba llamando a Elías y trataban de ver a ver si aparecía Elías, porque la semejanza de Eli a Elías era semejante la pronunciación. Pero Mateo es enfático. Él decía, Dios mío, Dios mío. ¿Puede ser esto acaso posible? ¿Puede Dios abandonarse a sí mismo? El sentido de sentirse desamparado contrasta con todas las afirmaciones que Jesús había dicho anteriormente cuando a sus discípulos les dice en Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Es acaso esta percepción del Señor Jesucristo en cuanto a la presencia con Él solamente una idea? En ninguna manera. La comunión con el Padre es perfecta, mas el Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos presentó al Padre. Él se hizo pecado por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este clamor profundo de Jesús al decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando pienso en esto, viene a mi mente una experiencia que viví hace 20 años. Mi hijo se enfermó de rotavirus. Su salud era delicada, se había deshidratado. Y me recuerdo que lo llevé al hospital y tuve que entregarlo a los enfermeros. Cuando los enfermeros lo llevaban, mi hijo volteó a verme con un gesto de dolor y súplica, gritándome por qué lo dejaba ahí, por qué lo dejaba en manos de esos extraños. Yo no lo estaba abandonando. Mi relación con mi hijo era aún más estrecha, mas era necesario que fuese atendido. El Padre nunca dejó al Hijo. Su forma humana estaba en una terapia intensiva
que tenía que tratar de cargar el pecado de todos nosotros. El Hijo hacía la tarea que el Padre le había mandado. Era cruenta y dolorosa. Por eso, esa percepción que podía manifestar en su naturaleza humana de Jesús era una percepción de abandono. Pero ese testigo presente, que no podía estar ausente, era el Padre. Se estaba manifestando con esa oscuridad profunda, porque su ira contra el pecado era justa y verdadera, y la estaba cargando sobre su Hijo. Pienso que es por lo anterior que podemos ver en la revelación que el Espíritu Santo da al apóstol Pablo. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas escribe acerca de ese momento que Jesús está en la cruz, en Lucas 23:46, diciendo: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí podemos ver que ahí estaba el Padre. Le recibía al encomendar su espíritu. Jesús entregaba su vida, nadie se la quitaba. Era imposible que el autor de la vida le fuera quitada la vida. Él la daba y tenía poder para tomarla de nuevo. Este acto estaba tan presidido por la presencia del Padre que Pablo añade en los versos 9 y 10 de Filipenses 2, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sí, su sacrificio dio gloria al Padre, y el Padre glorificó al Hijo, haciéndole Rey de reyes y Señor de señores, en quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Qué tremendo y maravilloso momento. Mientras otros estaban encerrados en su ceguera espiritual, el Padre cuidaba el plan de redención para su pueblo. La pregunta que hoy me asalta es: a la distancia de 2000 años, ¿qué piensas tú acerca de ese momento? ¿Realmente has conocido a Jesús y te das cuenta de lo que Él hizo por ti en esa cruz? ¿Cuál es tu pensamiento hoy? Finalmente un día se va a escribir. ¿Se escribirá de ti o no se escribirá de ti? Porque la palabra de Dios dice que todos aquellos que creen su nombre es escrito en el libro de la vida. Así que si tú crees, tu nombre será inscrito. Pero si no crees, no te preocupes. No sabrás ni tu nombre. Yo te animo hoy a creer en ese hombre, ese Dios hombre que dio su vida en la cruz por ti. Y dijo: consumado es. Espero que hable esto a tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos reflexionar en la vida de tu Hijo. Y yo te ruego que este mensaje llegue a nuestras vidas con poder y transforme y valoremos tan maravilloso sacrificio para salvarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.